Hola, muy buenas tardes. Bienvenidos, bienvenidas a este su programa Descubriéndonos. Hola, Mau, ¿cómo estás? Hola, ¿qué tal, Luz? Saludos. Bueno, pues en esta tarde vamos a hablar de un dicho. Hemos venido hablando de dichos, pero bueno, este dicho, no sé si verdaderamente es dicho, creo que tiene por ahí algo que está salpicado con con un proverbio, pero lo vamos a dar desde este punto de vista de cómo se dice popularmente. Yo no lo había escuchado, nos lo sugirió por ahí un buen amigo también del auditorio. Fabián, muchas gracias. Endulza el camino al niño y nunca se apartará de él. Entonces, creo que está bonito el dicho porque permite la posibilidad. Hemos estado hablando de temas que tienen que ver con la paternidad recientemente y con cosas importantes ahí, con los límites y demás. Y cuando yo escuché el dicho, endulza el camino al niño, me pareció que de pronto se puede comprender como estas nuevas formas, y digo nuevas formas de unos años para acá, de lo que la paternidad o la maternidad ha representado, de estar endulzando el camino al niño. ¿Qué significa endulzarle el camino al niño? Me parece a mí personalmente que parte de ese dulce ha sido como tratar de que todo esté así como caramelos, que todo esté como en algodones, ¿no? De azúcar, así lo veo yo, de pronto así me lo estoy imaginando, como de que no tengan ningún tipo de problemática, que todo esté sencillo, que tengan todos los elementos a la mano, pero de alguna forma eso ha repercutido en el asunto de los límites de los que estábamos hablando. Entonces, me parece que esa es una mirada que se le puede dar al dicho, pero ¿tú qué piensas, Mau? Ok, bueno, yo lo enfocaría más, aquí los pedagogos nos pueden ayudar. Se sabe que si tú haces que un aprendizaje en un niño se oriente hacia algo que le interesa, él va a aprender mucho más fácilmente lo que sea. ¿Okay? Si algo le agrada o va en razón de sus intereses, es muchísimo más fácil que alguien, un niño, adolescente, incluso adulto, aprenda, digamos. Insisto, aquí me apoyarían los pedagogos para que nos digan cómo le llaman a esto. Entonces, a mí me parece que esto de endulzar tiene que ver con hacer grato un cierto recorrido. Si tú lo haces, evidentemente que difícilmente vas a soltar eso. Dicho en términos freudianos, yo lo enfocaría también por el lado de lo que Freud llama la libidinización. ¿Okay? ¿Qué es lo libidinal? Es ese extra, ese interés extra que le pones a algo. Creo que alguna vez yo puse un ejemplo de cómo en algún punto si alguien te hace un obsequio y esa persona tiene un gran interés para ti, ese objeto, sea lo que sea, aunque no tenga un valor muy alto, tú le vas a dar un aprecio a esto. Entonces, en ese sentido, tiene mucho que ver esta cuestión, o yo lo enfocaría así, de esta libidinización de algo. Si tú libidinizas algo, le vas a poner un interés extra a eso, lo que sea. Mm. Yo haría esa lectura. Obviamente, como todo dicho, lo puedes abordar desde diferentes lugares, ¿no? Sí. Sí, me parece interesante esto que estás hablando de la divinización de los objetos, de ese algo que tú le vas a poner un afecto especial para que entonces te resulte más atractivo y entonces vayas por ese camino. Pero fíjate que ahorita que te estaba escuchando me puse a pensar en algo. Eh, Esto de endulza el camino al niño, ¿de pronto no te parece que también pudiera caer en algunos asuntos de idealizaciones? O sea, si tú, por ejemplo, vas en un camino, hay una serie de cosas que tú, cuando eres niño, adquieres o tienes en medio de tu entorno, y eso es dulce, porque está bonito y tú piensas que así es como debe de ser, pero es la mirada que tienes también desde niño. Entonces, no podría inclusive generarse ahí un tema como de un ideal permanente en el que siempre quieras ir hacia ello y que si no lo alcanzas también pueda tener efectos adversos porque no se apartaría de él, porque sería algo como definido. Para hablar ya de ideal tendría que ver con una sobrevaloración. Todo ideal implica Uh-huh. una sobrevaloración Uh-huh. que tiene que ver con esta cuestión de una... Pero en el endulzamiento no de pronto podría también haber algo como eso, como una sobrevaloración.
O sea, por eso lo planteo. Una cosa es que tú le pongas un interés y otra cosa es que lo sobrevalores. Hay una diferencia. Si tú te das cuenta, si tú, digamos, coloquialmente, si tú a un niño le ofreces una bebida y es un poco más dulce, seguramente va a tener más éxito. Eso no implica necesariamente una idealización. La idealización me parece que como componente tiene que ver con esta sobrevaloración. Por ejemplo, Freud explica que cuando alguien se enamora tiene una sobrevalorización del objeto. Por eso justo esta etapa siempre es temporal, porque llegará el punto en el que tú pongas a esa persona en una dimensión distinta. ¿Okay? Entonces, el ideal siempre tiene este punto de sobrevaloración. ¿Okay? Mientras que mi lectura que hago del endulzamiento tendría que ver con hacer más atractivo el asunto. Puede derivar eso, en un coma diabético, bueno, entonces ya sería idealización, si me permites decirlo así, ¿no crees? En Sí. digamos, en una endulzación. Bueno, pero está en el camino de lo que podría Podría ser, pasar, sí ¿no? creo que podría ser. Sí, yo creo que si lo abordamos desde este punto de vista que tú estabas planteando, que tiene que ver con el asunto del aprendizaje, por ejemplo, y por eso recurrías al tema de los pedagogos, pues sí podríamos estar pensando que si hay algo que pues nosotros identificamos que algún niño o niña tiene una habilidad específica y entonces tú ese recorrido lo haces como más amigable, más bonito, que le provoque una serie de cosas, pues bueno, esa creo que podríamos estar hablando de ese endulzamiento del que hablas, que entonces no se apartaría de ahí porque pues sería algo que siempre tendría ahí presente, ¿no? Creo que desde ese lugar se puede ver. Y creo que desde el otro lugar, desde el que yo estoy pensando, pues habría que pensar en estos temas de los endulzamientos. O sea, ¿cuánto es, cuánto es el dulce que haya que ponerle para que sea un dulce que no llegue a coma diabético, como tú dices, ¿no? O sea, no es lo mismo poner media cucharadita de azúcar que poner 3 cucharadas de azúcar y que eso también puede llegar a una circunstancia en la que ya no esté esto de lo que habíamos hablado, se pierde el tema de los límites, que se desborden las cosas, que se idealicen los temas. Entonces me parece que eso también es importante tenerlo ahí presente, ¿no? Sí, sí, como tú lo señalas, ¿no? O sea, que ese puede ser el camino a una posible idealización, sí, pero creo que no necesariamente. Y si simplemente es un poner las cosas en una perspectiva de mucho mayor interés y con una cuestión que implique ese extra de interés en algo, bueno, tiene otro tipo de efecto. Sí. Y bueno, parte de lo que siempre hemos estado trayendo en nuestras propuestas de programas en Descubriéndonos, que identifiquemos que este asunto de la condición humana no solamente tiene una vía, no solamente tiene un camino, y que siempre nos tiene que llevar a preguntarnos en las circunstancias específicas y singulares de cada uno de nosotros, cómo nosotros estamos viviendo ese tipo de cosas, ¿no? Cómo vivimos nuestros dulces, en dónde estamos ubicados, tenemos idealizadas alguna serie de circunstancias que nos hagan preguntarnos si a lo mejor el endulzamiento fue extraordinario, sí, o ese tema de los endulzamientos que a lo mejor para algunos sí funcionaron porque la forma en la que estuvieron caminando esas aportaciones, esos cuidados, pues les resultaron de esa manera, pero que no es una regla, ¿no? Por sus efectos lo averiguaremos. Si me permites decirlo de esa manera. Por sus efectos los averiguaremos. Pues muy bien, pues les invitamos a que averigüen por sus efectos cómo están respecto de los endulzamientos que hayan tenido en el camino. Y aquí los esperamos en la próxima emisión de Descubriéndonos. Les recordamos que nos encuentran también en nuestra página de Facebook. Y pues Mauricio, nos encontramos en la siguiente. Muchas gracias por acompañarnos. Saludos.